Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad internacional. Ya lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la época de Richard Nixon hace muchas décadas. El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. Y vaya que sí lo es, porque casi todos los países tienen que comprar los productos esenciales, energía o alimentos, pagando con una divisa estadounidense que cada vez cuesta más. En lo que va de año, el dólar se ha apreciado un 15% frente al euro, algo parecido frente al yen y cerca de un 20% de promedio respecto de las divisas de países en desarrollo. Y llueve sobre mojado porque además de pagar más por todo lo que se importa debido a ese efecto monetario, casi todas las economías soportan una inflación generalizada. Y hay muchos factores que disparan los precios. El más llamativo, el que nos quieren vender desde la política, pero no el principal, es la guerra de Ucrania, que ha generado escasez en los mercados de cereales y fertilizantes. Pero yo diría que quizá el factor detonante más importante fue la serie de políticas expansivas e irresponsables de los bancos centrales y de los gobiernos en el mundo desarrollado que se pusieron a imprimir moneda alegremente en los últimos 2 años para inyectar esteroides a unas economías debilitadas por la pandemia. Los cheques regalados al ciudadano para que salga de casa y consuma, las subvenciones de toda índole que regalaban los gobiernos progres y los paquetes públicos de reactivación digital y de la llamada transición energética han hecho que haya demasiado dinero en circulación y, por lo tanto, la masa monetaria ha crecido como un soufflé, mientras que la fabricación de productos no se ha incrementado en la misma medida. El resultado de ese desfase, sin duda, son precios más altos. Y hay otro factor más, aunque se está suavizando. China, que ha estado obstinada en mantener sus puertos semicerrados o con restricciones por su política de tolerancia cero ante el COVID, que ha provocado que los fletes marítimos desde puertos chinos se hayan duplicado de precio, aunque parece que este factor, como decíamos, se está suavizando. Bien, esa inflación galopante ya ha alcanzado en junio y julio a los 2 dígitos, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa. Un fenómeno que no se producía desde mediados de los años 80. Pues bien, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, optó por aplicar la medicina que sabe para bajar esa fiebre monetaria. A fines de julio subió los tipos de interés en un 0,75%, una subida brusca que ha terminado dando más alas al billete verde, porque los depósitos en dólares son ahora más atractivos y además tiene sentido que sea así en un mundo tan volátil e inseguro, porque empresas, fondos y fortunas se están refugiando en el dólar y escapan de una Europa, por ejemplo, que asiste en primera fila a una guerra de incierto resultado, pero que ya está haciendo mella en sus economías. Si Rusia sigue cerrando el grifo del gas a Alemania, la primera economía de Europa, esta se hundirá mucho más en la recesión en la que ya se encuentra. Alemania, recuerden, exportaba más de lo que importaba, pero ahora, por primera vez en más de 20 años, la balanza comercial es deficitaria. Su industria está debilitada por una energía impagable o inaccesible, por una mano de obra envejecida que no encuentra reemplazo y también por elevados salarios, impuestos y cargas sociales que encarecen todo lo que fabrican en Alemania, ya sean vehículos Mercedes, productos químicos de la BASF o lentes Zeiss. Y así es, efectivamente, también la maltrecha economía germana termina debilitando al euro y favoreciendo al dólar. Entonces, ¿qué consecuencias podemos prever de la exuberancia del dólar? De momento hay implicaciones financieras muy preocupantes, sobre todo para los países que tengan deudas en dólares. Estos lo están pasando muy mal. A cada céntimo que se aprecia el dólar, la carga financiera de los intereses se incrementa en millones para los estados deudores. En el caso, por ejemplo, de Argentina y Colombia, nada menos que el 20% de la deuda que tienen está en dólares.
en países en desarrollo, la quiebra o el default parece estar a la vuelta de la esquina. En aquellos más pobres podremos asistir también a estallidos sociales por la carestía generalizada. Sri Lanka, por ejemplo, se declaró en quiebra en mayo. El país asiático no tiene dólares para importar alimentos, energía y medicinas. Los operadores no dan tregua a las monedas de países emergentes. Están huyendo del rand sudafricano, del real brasileño, del zloty polaco o del forint húngaro. Desde junio, la huida de capitales de países emergentes ya supera los 6.000 millones de dólares. Así que el efecto en cadena está servido. Bueno, y en Europa, aunque también la inflación está desbocada, los tipos de interés en la zona euro no suben en la misma medida, porque si lo hicieran, veríamos la ruina de estados sobreendeudados, empezando por Italia. Así que el euro no será tan atractivo considerando la estanflación existente, es decir, crecimiento nulo con inflación. Entonces, ¿el dólar, ahora en la paridad de 1-1 con el euro, seguirá fortaleciéndose? Si atendemos al índice Big Mac, el de la hamburguesa, publicado por la revista The Economist, el euro en realidad está sobrepreciado en un 15% respecto al dólar. Es decir, podría todavía caer aún más a ese nivel al que llegó hace casi 22 años, cuando el dólar apenas valía 84 céntimos de euro. Y ya puestos a hacer historia, antes de que se creara esa moneda europea, el dólar llegó a apreciarse frente al resto de divisas en los años 80 de forma alocada, hasta que la acción coordinada de los bancos centrales, en los llamados acuerdos Plaza, terminó por enfriar la espiral de la divisa estadounidense. Pues parece que ahora estamos ante una situación parecida, porque aunque sea la divisa de Estados Unidos, también es el problema de ese país, ya que si el mundo a su alrededor sucumbe a una tormenta monetaria, ¿le interesa acaso a Washington que sus principales socios comerciales se arruinen? ¿Le interesa que sus patios traseros del mal llamado tercer mundo se desplomen, generando cataclismos sociales y políticos? Yo creo que no. Pero ahí va la pregunta. ¿Tienen tanta fuerza los gobiernos para cambiar las cosas como en aquellos años 80? Pues creo que tampoco, porque el dinero lo mueven ahora más que nunca los grandes mercados financieros mundiales, y algo menos los gobiernos. Y Occidente está más debilitado que nunca. La única amenaza al dólar viene de sus enemigos, Rusia y China, que por cierto se han aliado para crear una moneda mundial para el comercio anclada en minerales preciosos y tierras raras. Mientras tanto ya estamos en otro mundo, problemático para los que exportan desde la zona dólar, pero muy afortunado sin duda para aquellos individuos que se lo puedan permitir y que manejan el dólar. No solo los estadounidenses, sino también los panameños, salvadoreños y ecuatorianos, para quienes viajar a Europa y a muchos países latinoamericanos resulta hoy una ganga. Muchas gracias.